Justin Wright, que nos va a hacer el honor además de hablar en español. Buenas tardes. Para mí es un honor estar acá. Es mi cuarta ciudad en 2 días. Entonces, perdona si estoy un poco con jet lag. Además, quiero disculpar que no voy a poder hablar tan rápido como estos 3 presentadores que hemos tenido. Para mí ha sido una carrera de velocidad de entendimiento. Que no conozco la ley español, menos lo que acabo de aprender, que fue bastante. Entonces, si me salen palabras equivocadas, por favor, no tengo orgullo, corrígenme. Igual, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, pido que me interrumpan. Entonces, estoy aquí para hablar del proceso de mediación hipotecaria que ahora se está utilizando en los Estados Unidos. Para que yo tenga un poco de contexto, ¿cuántos aquí han sido mediadores en un caso? ¿Cuántos han participado en una mediación? ¿Cuántos tienen idea qué es la mediación? Ok, bueno, entonces no estamos empezando de cero. Mi experiencia mediando ha sido muy ligado a este ámbito. Hago muchas mediaciones de desalojo, muchas veces por cuestiones hipotecarias. En mi región, en lo que llamamos Nueva Inglaterra, New England, mi estado es el único que no tiene programa oficial estatal de mediación hipotecaria. Entonces yo fui a hacer una investigación a ver qué están haciendo los demás para preparar para esta charla. Lo que he visto en este proceso. Bueno, antes de que hablo de esto, quiero darles un poco de contexto. Parece lo que he escuchado, aquí la situación con el jurídico está bastante difícil. Le están dando mucho trabajo, Y que a la vez la situación con los dueños de casas está difícil. En los Estados Unidos, en los años que vienen, esperamos 10 millones de personas que se pueden ser echadas de sus casas. Ya desde el crisis económico hemos tenido 3 millones de personas que han pasado por un proceso de ejecución hipotecaria. Entonces estamos en una situación bastante fuerte. Hemos puesto programas de mediación para poder ver si hay otra forma que no va a sobrecargar al sistema judicial, pero también para ver si podemos lograr resultados mejores. Lo interesante ha sido que estamos imponiendo un programa en una situación difícil. La mediación no es una bala mágica. ¿Se dice eso en español? No se dice. ¿Qué dicen? ¿Un qué? Una varita mágica. Sí, no es una varita mágica. No va a convertir que una situación de crisis de repente sea flores y corazones y conejitos y cosas lindas, ¿no? Es todavía una situación difícil. Lo que hace la mediación es proveer un ambiente en la cual ambas partes pueden hablar en base en sus necesidades reales, en cómo pueden juntamente, en conjunto, salir de esta situación con el menor daño posible. Entonces, quiero pedir disculpas, no traigo la respuesta mágica. Lo que traigo es un ejemplo de un proceso que ha ayudado en la salida de problemas que hemos tenido en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona? La mediación busca que se reúnan las dos partes para tener una conversación apoyada por un tercero, una persona independiente que no tiene opinión, no tiene y tampoco tiene poder de imponer una decisión. Eso es muy importante. Y además, quiero aclarar, ¿cuántos aquí son abogados? Ok, wow, qué bueno. Ok, voy a aclarar esto. Yo ya he tenido varias charlas en España sobre los mediadores. Y en cada uno ha habido una pregunta de si nosotros vamos a robarles todo el trabajo. La respuesta es no. La realidad para nosotros mediadores es que los abogados juegan un papel súper importante que nosotros no podemos tomar.
Nuestro papel es sentarnos entre los dos lados y ayudar que comuniquen. Cada uno de ellos va a querer un abogado, porque mi papel como mediador no es dar consejos, no es dar consejo legal. Los abogados son una parte crítica de cualquier mediación. Entonces, antes de que me voten, no estoy buscando robar su silla aquí con la introducción de programas de mediación en España, si eso llegara a pasar. Entonces, ¿cómo funciona de forma práctica? ¿No? Tenemos 50 estados. Hace 4 años teníamos 5 programas de mediación. Es el 10%. Después del crisis, ya tenemos unos 22. Porque se ha visto que los que existían tenían tanto éxito en resolver los casos que la gente se quedaba en sus casas que se han implementado. Ahora, algunos de esos son bastante malos, te digo la verdad. Nosotros hemos hecho errores grandes y quiero que ustedes puedan evitarlas. Entonces voy a explicar el proceso que es diferente en cada estado. Vamos a hacer como un resumen un poco, sí, empacado, no sé cómo se dice. Empieza con informar al dueño de casa que va a pasar por un proceso hipotecario que tienen esta opción. Y esto se hace de varias formas. Le mandan una carta o un mediador les llama. Cuando ponen los papeles de hipoteca, de ejecución, alguien les llama y dice, oye, soy mediador, tiene esta opción, quiero explicar el proceso. A veces es en el estado de Maine, el mismo papel que tienes que entregar tiene la petición para recibir mediación ahí. Entonces, depende del estado, pero el primer paso es que los dueños de casa sepan que tienen la opción. Los que deciden que quieren acudir a la mediación, informan a la corte, al tribunal, y el tribunal pone una fecha para la primera reunión. Y después avisan al banco. El banco revisa el caso y dice si es apropiado o no. Si no es apropiado, se termina ahí. Si es apropiado para la mediación, sigue. Una de las cosas en los Estados Unidos, esto se está usando para dueños de hogares. Esto no es para fábricas, no es para apartment buildings. ¿Cómo se dice? Edificios de... Ajá, eso. No es para eso. Es para hogares. Hogares de familias, de 1 a 4 familias, se aplica este proceso. Entonces, después de eso, ya vienen a compartir información con el mediador. Información financiera, información de la situación en la cual está el deudor, la situación del acreedor y los términos del acuerdo, para que el mediador lo entienda. Todo esto queda bajo una estricta confidencialidad. El mediador no lo puede compartir con nadie. Hace un poco triste mi vida, no puedo hablar de mi trabajo, pero no se puede hablar. Entonces, cuando yo estoy dentro de una mediación, todo lo que pase y toda la información que veo, financiera, lo que sea, no se puede compartir. Entonces, ya con esa información, el mediador diseña un proceso en el cual se pueden sentar juntos y hablar de la situación. ¿Dónde están? ¿Dónde quieren ir? Y bajo qué limitaciones están trabajando. En base a eso, probablemente va a ir a hablar en privado con ambos lados para darles una prueba a la realidad. Si hay un dueño de casa que dice que no voy a aceptar la oferta que me bajen mi deuda porque quiero que me lo bajen más. Es mi papel de mediador decir, oye, mira, estás en una situación bastante mala de lo que yo veo, de lo que me has explicado, no estoy inventando, solo te digo lo que me has dicho. Y si no aceptas eso, esto corres el riesgo de que decida un juez una situación mucho, mucho peor posiblemente para ti. No digo que lo aceptes, tienes que hacer tu propia decisión, pero ayúdame a entender la lógica que estás usando para ponerte en contra así. Igual con los bancos. Nuestro trabajo de mediador mi objetivo es que las partes con quien trabajo salgan sintiendo que han hecho una decisión buena, que han sido sabios, ¿no?, en lo que han decidido. Entonces, tenemos que hacer, y por eso a veces somos no tan populares durante el proceso, porque la gente nos viene porque están en situaciones difíciles. Pues tenemos que hacerles enfrentarlo o no van a resolver. Nuestro trabajo es devolver el poder, la responsabilidad por su situación a las personas. Ok, entonces ya hemos pasado por el proceso y en los Estados Unidos hay 1 de 4 cosas que pasa al final. 1,
se llega a un acuerdo en la cual el dueño de casa puede quedarse en la casa. Eso puede ser una modificación de la hipoteca o no, no siempre lo es. Otra es que se va de una forma más digna de un acuerdo mutuo, que es lo mejor que pueden arreglar. La tercera, en los Estados Unidos se han dado, no sé, unas 50,000 millones de dólares para intentar rescatar nuestra economía tan mal organizada. Y de eso algo ha ido a las hipotecas. Desgraciadamente, por corrupción y otras cosas, no todo ha llegado bien. Pero es posible que dentro del proceso de mediación descubren los mediadores o las partes que hay la posibilidad de usar parte de ese dinero, ese ayuda estatal, para resolver. Entonces, tercera opción. La cuarta es que van al tribunal. Este es un proceso voluntario. Entonces, si a fin de cuentas deciden, oye, no vamos a llegar a un acuerdo, pasan ya al tribunal. Entonces, la próxima pregunta será, ¿quién son los mediadores? Estos misteriosos mediadores que entran para ayudar de esta forma. Y en nuestro modelo, estado por estado es diferente. En algunos estados son propios empleados del tribunal, entrenados en mediación, que sepan la ley, que trabajan junto con las partes cuando entran. En otros lugares hacen contratos con mediadores privados que han pasado por algún entrenamiento. En estados pequeños como Rhode Island, ¿conocen Rhode Island? Es un estadito así, sí, puedes cruzarlo caminando en 40 minutos, súper pequeño. Hay un mediador que hace todos los casos. Entonces, depende de la situación. Lo que tienen en común es que todos requieren un entrenamiento de mediación, una práctica antes, una garantía de calidad y un entendimiento y unas clases sobre la ley hipotecaria de cada estado y que sigan aprendiendo. En Ohio, por ejemplo, tienen que asistir a una clase cada 1 o 2 veces al año que le da los cambios que han habido en la ley, la práctica de la ley, cómo han dado decisiones los jueces que va a impactar cómo hacen decisiones. Entonces, este ha sido nuestro sistema para tener mediadores. Los sistemas han tenido varios desafíos. Uno de ellos es la participación. ¿Cómo lograr que la gente venga a la mediación? No solo son los españoles que no quieren venir, también los gringos tenemos miedo. La segunda ha sido financiamiento. ¿Cómo se van a financiar estos programas? El tercero ha sido deudas del lado de los bancos, que dicen, oye, ¿y por qué nosotros debemos ir? ¿Qué ventaja nos da a nosotros? Y todos estos desafíos están bien formados porque en los casos, en los programas que se diseñan mal, todo esto resulta gran problema. Pero cuando se hace bien, los tres se pueden superar. El primero de la participación. Primero hay el desafío de participación del dueño de casa. Hay 2 modelos. Uno donde es opcional, donde le dan la oportunidad de mediar. El otro modelo es que es por defecto. Es decir, puedes decir que no quieres, pero si no dices nada, vas a la mediación. ¿Okay? Hemos visto en los 20 y pico estados que tenemos, la mayor tasa de casos que van a la mediación, si es opcional, es el 20%. Si es por defecto, tienen la opción de no ir. Si es por defecto, el promedio es 70%. Entonces, si quieren que vayan, la mayoría de nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida que no estamos haciendo decisiones propias. Entonces, si queremos que vayan a la mediación, si es por defecto, muchos más van. Del lado de los bancos, es cuestión de demostrar que es útil para ellos y o hacer que sea mandatorio. De cierta forma, cumplir con un esfuerzo de buena fe. Si es obvio que no va a haber resolución, que se termina y vayan al tribunal. Pero que por lo menos lo intenten. Voy a hablar más de los incentivos para eso luego, porque es una de las cosas que ha fallado en varios estados. También hemos tenido programas de negociación. Y lo digo entre comillas porque ustedes todos son buenos negociadores. Ya negocian. Ya, no es que fue primera idea negociar esto cuando vieron un mediador. Ya saben que tienen que negociar cuando tienen una situación difícil hipotecaria.
Entonces, por gran parte, esos programas han fracasado porque solo están recomendando lo que los abogados y los bancos ya están haciendo. Entonces, eso no ha tenido gran éxito en los estados. Del lado de financiamiento, lo que hemos visto en los estados es que estamos como país casi en bancarrota. Entonces, nuestros tribunales, nuestros estados no tienen dinero para pagar estos programas. Entonces, hemos vivido un proceso de o recaudar fondos de otras fuentes o pedir que los propios bancos y los dueños de casa paguen. Lo interesante ha sido que el costo para bancos y individuales ha sido muy bajo, comparativo, ¿no? El costo, la pérdida promedia en 2009 para un desalojo, una ejecución en los Estados Unidos era $145,000. El costo de una mediación, dependiendo de cuánto le pagan a los mediadores, es entre $0 a $1,000 por toda la mediación. Normalmente lo que hacen es que piden que las partes o el deudor o el acreedor paguen entre $40 o $400, dependiendo del estado, para todo el proceso, y es tasa fija. Lo que le pagan a los mediadores, tengo solo algunas cifras. En Maine, por ejemplo, le pagan $175 por una mañana o $300 por día del trabajo de mediar. En Nevada han tenido la experiencia interesante que ha sido tan exitoso su programa de mediación que los fondos se están aplicando a la deuda estatal. Entonces están recaudando fondos del programa de mediación y después pasándolas al el Estado, a los programas estatales, porque está en tanta deuda el Estado. Entonces están fundando al Estado, ¿no? Eso no es común, no les prometo que eso pasará. Pero sí es que ningún Estado está pagando, ningún tribunal está pagando para que funcionen estos programas. La última cosa que ha sido en deuda, y aquí tengo cifras que quiero ver para tenerlo claro. A ver. Es de cuánto tiempo dura el proceso. Lo que hemos visto es que muchos bancos dicen que no quieren ir a la mediación porque va a solo demorar más el proceso. Y es una preocupación razonable, ¿no? Lo que hemos visto es que la realidad es justo el opuesto, que en los casos donde tenemos evidencia ha sido mucho más corto el plazo. En Ohio, casos que van al tribunal normalmente duran 12 meses. Los que pasan por mediación normalmente duran 6. En Filadelfia, donde el plazo por tribunal es 10 meses, el proceso de mediación es 53 días, promedio. En Nueva Inglaterra, en New England, han puesto un control para no tener la incertidumbre. Dicen, tiene que llegar dentro del tiempo normalmente dado para el proceso de ejecución de hipoteca. Entonces, el proceso sigue normal, tiene un juicio al final, y si no has pasado, la mediación tiene que caber por dentro del tiempo que es entre 60 y 180 días, dependiendo del estado, que se ha puesto para el proceso. Entonces, de esa forma, tienen garantía. Pero aún así no ha sido, en los otros estados no ha sido necesario. Entonces, ahora quiero hablar de los resultados. Eso es lo interesante, ¿no? ¿Esto funciona o no? La realidad es en estados donde no requieren que vayan las partes, donde no tienen un buen incentivo, no funciona bien. Pero en los estados donde es bien organizado, los resultados han sido impresionantes. Estaba hablando antes con un compañero que me dice que tienen 40,000 casos este año pasado, algo así. Entonces tengo un ejemplo de una cuarta parte de eso. En Connecticut, en 2011, habían 9,472 casos de ejecución hipotecaria. De esos, el 78.9% llegaron a un acuerdo a través de la mediación.
es decir, 7,478. Y de esos, y del total, 64.3% o 6,000 lograron que las personas queden en sus casas. Es decir, de 9.5 mil, 6 lograron quedar en sus casas siguiendo pagando al banco de alguna forma a través de una negociación con un mediador. Y solo 50% fue por un renegocio de los términos propios de la hipoteca. Eso deja un 20% que después van a los tribunales por no haber podido lograr un acuerdo. En otros estados las cifras son parecidas. Estos son los estados donde está bien organizado. En Filadelfia viví en Filadelfia, hemos tenido 84% de los casos que van, entonces 70% de los casos van a la mediación. De esos, 84% llegan a un acuerdo, y de esos, 85% de esos acuerdos dejan que las personas quedan en su casa siendo dueños pagando al banco. En Ohio es 61% y en Nevada es 89%. Entonces tenemos ya un nivel de acuerdos muy altos en estos programas. La otra ventaja para los bancos es que el tasa de cumplimiento cuando se hace una renegociación es mucho más alto. Cuando hay una persona ayudando al dueño, puede ser un mediador o puede ser, no sé cómo sería en español, pero son personas que ayudan que las personas entiendan la ley y que sepan cómo pasar por el proceso judicial de hipotecaria. Si hay una persona de ese tipo y se renegocia la hipoteca, se cumplen 63% de los casos, logran cumplir su deber. Lo que han dicho que van a hacer, lo hacen. Si no hay, 8%. Después de renegociar, solo se cumplen el 8%. Entonces, es otra ventaja para nosotros, es que aún después de todo el proceso de negociar, no pueden cumplir de nuevo. Y esto es algo que vemos a través de toda la mediación en los estados, es que los acuerdos negociados tienen un nivel de cumplimiento mucho más altas. Cuando la persona propia cree el acuerdo y lo firma, yo voy a hacer esto, no es que un juez se lo impone, lo cumplen mucho más. Entonces, para resumir, lo que hemos visto de la mediación que ha sido muy importante es que esto pase lo más antes posible. Si ya está en una situación súper grave, como dije, la mediación no es una barra mágica, ¿así era? Barrita, una barrita mágica, no lo es. Entonces, si dejan que las cosas se ponen tan malas que no hay salida, oye, pues no hay salida. Pero si se puede empezar la mediación antes, lo más antes posible, se puede renegociar de una forma con un nivel de éxito mucho más alto. La segunda lección que tenemos es que es muy importante, si quieren tener aceptación pública, tener algún mecanismo para que vayan tanto los dueños de casa, tanto como los bancos. Y eso puede ser que es por defecto. En algunos estados los bancos, por ejemplo en Washington State, los bancos han sido muy cooperativos y van y dan la información y ha funcionado bien. En otros estados los jueces han tenido que demandar, es decir, tienen que ir y si no van le vamos a poner multa. Y esa inspiración ha sido lo que les ha llevado. Entonces depende del lugar que tan inspirados han tenido que ser. Pero si no van o si mandan a alguien que no tiene la autoridad verdaderamente de cambiar la hipoteca, que también ha pasado en los estados donde ha fracasado, no han estado negociando en buena fe. Mandan a alguien que no tiene control, no puede hacer un acuerdo. Entonces pasan todo el proceso de mediación y al final dice, oye, voy a llamar a mi jefe a ver qué dice. El jefe no estuvo, no sabe nada del proceso, no sabe qué ha pasado, qué ofertas ha hecho y muchas veces dice, bueno, no. Y ya. Eso es un mal gasto de tiempo de todos. Entonces, para tener un proceso que funciona, los bancos tienen que estar dispuestos, no solamente ir, pero sí
también negociar en buena fe y dar información financiera sobre cómo van a hacer la decisión para poder negociarlo. Por último, es importante tener bien visto el presupuesto del proyecto. Como dije, en comparación a uno de estos procesos jurídicos, la mediación es muy barata, pero también cuesta dinero y se tiene que poner un presupuesto. En varios estados en Connecticut, por ejemplo, han recaudado por año, creo, $5 millones para financiar el programa de un cuerpo estatal que regula bancos, que decidió que quería, para ayudarlo a los bancos, donar este dinero para que facilite el proceso. Otros estados cobran a los bancos y a los dueños de casa hasta $400 y a veces se divide, a veces solo uno lo paga, pero hasta ahora con esos dos sistemas el Estado no ha dado ni un centavo al proceso y por eso se ha podido implementar tan rápidamente, porque pidiendo dinero al Estado de los Estados Unidos ahora te quedas años, oye, y nunca te pagan. Entonces esa pregunta de cómo es que se hace el financiamiento, creo que también se tiene que ver bien. Cuando hay una cantidad de dinero limitado, limita cantidad de casos que pueden hacer, obviamente. Si pagan los bancos, si pagan los dueños de casa, tienen que tener incentivos mucho más fuertes que se vayan, porque están pidiendo que pagan por algo que ni saben qué es. Y eso es la última cosa que quiero decir. Yo soy mediador porque he visto que se pueden lograr cosas muy, muy impresionantes a través de la mediación. Yo estoy convencido que es un sistema muy bueno, pero tiene que funcionar en el contexto español y eso se puede hacer, pero solo si las personas están dispuestas. Entonces, ¿cómo se comunica esto? Es de una importancia muy alta, muy, muy alta. Estaba hablando con Javier hoy en la mañana de cómo han empezado a cambiar, cómo piensan del proceso de comunicar la mediación aquí en España. Y eso va a ser un desafío que requiere mucho más tiempo que me van a dar a hablar acá. Entonces, quiero en resumen decir, yo creo que si es una opción viable, yo digo que sí, y que puede tener resultados muy buenos, pero se tiene que implementar de una forma bien pensada. Y eso, hacerlo así al azar o no requerir que el banco mande a alguien que tiene autoridad o no tener una estructura bien diseñada para pagos, puede resultar no solo en el fracaso del programa, pero también en una mayor pérdida en fe en el proceso de mediación en el país de España. Entonces, gracias por su atención, espero que ha sido útil. Muchísimas gracias, Justin. Ha entendido, todos los que estamos aquí, hemos entendido perfectamente. Gracias por